Probablemente, una de las primeras cosas que el hombre primitivo distinguió de su universo fue una clara división entre dos zonas bien diferenciadas. Por una parte estaba la superficie que involucra tanto a la tierra firme como al mar-océano, la primera con sus planicies, montañas, plantas y animales, y que era el lugar que el hombre habitaba, y el otro con sus misteriosos abismos, su confín incierto y la bravura de sus olas. La segunda zona era el cielo que a modo de gran bóveda material, cubría tierra y mar. Mientras tierra y mar eran fuentes de recursos que facilitaban la existencia, el cielo se encontraba poblado de un gran número de focos luminosos en perpetuo movimiento. El más brillante de estos, el sol, determinaba la sucesión de los días naturales y las noches, así como el ciclo de estaciones. También la luna cambiaba de aspecto con una regularidad llamativa y las estrellas que se movían en bloque durante la noche formaban figuras, las constelaciones, que algunas se podían ver todo el año, mientras que otras desaparecían en ciertas temporadas para ser sustituidas por otras de manera cíclica. Algo más que el hombre primitivo distinguió, por motivos de supervivencia inmediata, fue entre lo vivo y lo no vivo. Tal vez, el criterio para realizar esta clasificación fue el movimiento. Algo que aparenta moverse por sí mismo puede estar vivo, si por el contrario solo se mueve cuando otra cosa lo mueve puede ser algo no vivo, y siguiendo este criterio, aunque sea totalmente erróneo, parece razonable pensar que algo como el océano con sus olas y los ríos con sus correntadas, puedan ser algo vivo. Y desde este punto de vista, los astros en el cielo debían tener vida pero, a diferencia de los hombres y los animales, los astros no envejecían ni podían ser cazados, ni eran afectados por vientos y tormentas, eran inmortales y, como si fuera poco, los astros desde esa inalcanzable altura del cielo, parecían ejercer influencias sobre la dinámica de la superficie. Bueno, al menos las del Sol eran más que evidentes, y las constelaciones también ayudaban a marcar las estaciones con sus tiempos de siembra, podas y cosechas, así que los demás astros, los planetas, debían tener las suyas propias, por lo que se les atribuyó poder sobre la naturaleza, como ser los ciclos reproductivos, el éxito y el fracaso y otros fenómenos sociales. El mundo estaba así bajo la voluntad de estos seres del cielo, inmortales y poderosos que la humanidad primitiva consideró dioses. Por esto no es sorprendente que la enorme mayoría de las antiguas religiones fueran politeístas y desarrollaran un complejo sistema de ritos para asegurar la buena voluntad de tantas deidades, así como el surgimiento de una casta sacerdotal astrológica que observando a los dioses astros, fijaran los tiempos de las faenas agrícolas y paralelamente intentaran determinar el futuro que a cada reino, casta, nación, imperio y persona le correspondía. Junto a las religiones politeístas surgieron los mitos, que son cuentos fantásticos con protagonistas increíbles, que tratan de explicar desde los dioses, todos aquellos fenómenos que llamaban la atención. En los más antiguos textos ya está presente un rico sistema de mitos y esto indica que su origen se remonta a la prehistoria. Los pueblos ancestrales más conocidos y esparcidos por todo el planeta, tuvieron sus propios mitos. Es interesante destacar algunos elementos que se repiten de un pueblo a otro en lo que a mitología se refiere, como que siempre hay una deidad de las cosechas, de la guerra, del poder político, del sol, de la luna, del amor, etc. También suele existir una montaña donde habitan los dioses, llámese Sagrada, Olimpo, Monte Sinaí, etc. También aparecen números como el 3 y el 12. Así se forman las tríadas, Zeus, Poseidón y Hades, Osiris, Isis y Oro, Brahma, Vishnu y Shiva, y la tradición cristiana habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay 12 deidades griegas principales, 6 varones y 6 mujeres,
Y también Jesucristo nombró a 12 apóstoles y 12 puertas tiene la Jerusalén celestial según el libro del Apocalipsis. No debe sonarnos extraño que los ciclos astronómicos influyeran en las creencias, pues 12 son las constelaciones zodiacales y los meses del año, porque en un ciclo anual de estaciones se cumplen 12 lunaciones. Tampoco debe sorprendernos que las fiestas religiosas coincidan con los tiempos agrícolas marcados por las estaciones, pero esto no es para desarrollar aquí. En cuanto a la relación mitos-astronomía, nos vamos a referir aquí en especial a la mitología greco-romana, pues es en estas civilizaciones donde la cultura occidental tiene sus más directos antecedentes. Primero, debemos comprender que los dioses griegos eran poderosos pero tan defectuosos como los hombres. Podían asumir la forma que quisieran, aunque la más común era la humana. Eran inmortales, pero en ciertas ocasiones se les podía herir. Si juraban por el río Estige, debían obedecer su juramento y al igual que los mortales cumplían con su destino. En un principio, solo existía el caos, un vacío previo a la existencia de todo. Luego aparecieron Gea, la tierra, y Urano, el cielo. Urano fue el primer rey del universo. Cuando en 1781 el astrónomo Herschel descubrió un planeta usando un telescopio, por tradición de nombres, se lo llamó Urano. Este fue el primer rey del universo, y tuvo hijos con Gea, entre los que figuran los cíclopes, los hecatónquiros y la casta de los titanes. Urano sabía que su destino era perder su trono universal a mano de uno de sus hijos y para evitarlo, les impedían hacer manteniéndolos encerrados en las profundidades de un abismo al que llamaban Tártaro. Gea se las ingenió para que el menor de los titanes escapara. Fue llamado Cronos por los griegos y representaba al tiempo, y este es uno de los 5 planetas que se pueden ver sin telescopio, pero lo conocemos con el nombre que le dieron los romanos, Saturno. Gea entregó a Saturno una hoz y cuando Urano dormía le cortó los genitales y los arrojó muy lejos en el océano. Del contacto de los genitales con el agua surgió Afrodita, la diosa del amor, otro planeta visible sin telescopio que conocemos con el nombre romano de Venus. El nuevo rey del universo pasó a ser Saturno, el cual liberó a sus hermanos titanes pero dejó en el Tártaro a los cíclopes y a los hecatónquiros. Se casó con su hermana la titánide Rea y sus hijos fueron los dioses del Olimpo. Primero nacieron las diosas Deméter, Hestia y Hera, luego nació Hades, dios del inframundo que los romanos llamaban Plutón, nombre del planeta enano que fue descubierto por Tombaugh en 1930. Tras Hades, nació Poseidón, dios del océano, llamado por los romanos Neptuno, planeta descubierto en 1846 por Johann Hale y calculado previamente por Adams y Le Verrier. El destino de Saturno también era perder el trono con uno de sus hijos y por eso se los comía al nacer que, como eran inmortales, permanecían vivos dentro suyo. Cuando nació el menor de los dioses, Rea engañó a Saturno y le entregó una piedra envuelta en pañales que el titán se tragó pensando que era su pequeño hijo Zeus, dios del rayo que los romanos llamaban Júpiter, otro de los planetas visibles sin telescopio. Una vez crecido, Júpiter engañó a su padre dándole a beber un líquido que lo hizo vomitar a los dioses. Además, Júpiter liberó del Tártaro a los cíclopes y los hecatónquiros y comenzó una guerra entre los titanes y los dioses que duró 10 años y que terminó con los titanes encerrados en el Tártaro. Es posible que estos varios golpes de poder sean el reflejo de una Grecia invadida por distintos pueblos que terminaban fusionando sus mitos. Pero como dijera Isaac Asimov, en mitología nada es seguro. Júpiter ocupó el trono universal y tomó por esposa a su hermana Hera, con la cual tuvo al dios de la guerra Ares llamado Marte por los romanos, otro planeta observable a simple vista. También con Hera tuvo a Hefesto, dios de los herreros forjadores de armas.
Es esposo de la diosa del amor, llamado Vulcano por los romanos. Le Verrier creyó en la existencia de un planeta muy cercano al Sol al cual llamó Vulcano, pero nunca pudo encontrarlo. Así se convirtió en un mundo ficticio de Star Trek, de donde proviene el señor Spock. Pero Júpiter tuvo muchos hijos fuera de su matrimonio con Hera, tanto con mujeres mortales como con otras diosas y, entre ellas, figura maya que dio a luz a Hermes, dios de las comunicaciones y el comercio al que los romanos llamaban Mercurio, y con este se completan los 5 planetas que se pueden ver sin telescopio. Júpiter tuvo con otra diosa llamada Leto al dios que dirigía al sol y se llamaba Febo Apolo y a su hermana melliza la diosa de la luna que era Artemis. Apolo, fue poco a poco siendo relegado de su carácter solar y pasó a ser tal vez algo más amplio como la luz, mientras que la conducción del sol, recayó sobre otro ser divino llamado Helio. A él se debe el nombre del segundo elemento de la tabla periódica, por haber sido justamente descubierto en el Sol unos 20 años antes que en la Tierra. Para completar este cuadro de familia olímpica, debemos agregar a otros hijos de Júpiter que no son planetas. Uno es Dioniso, dios del vino llamado por los romanos Baco y nacido de una mujer mortal de nombre Semele. La otra es Atenea, conocida como Minerva en Roma, era la diosa de la sabiduría y nació directamente de la cabeza de Júpiter. Las constelaciones por las que pasan los planetas también son las mismas por las que pasan el Sol en su movimiento aparente anual y la Luna en aproximadamente un mes. Desde la remota antigüedad se imaginó que se trataban de 12 constelaciones para asimilarlas a los 12 meses del año y a este conjunto se le llamó zodíaco, que significa círculo de animales. Originalmente, a las personas se les asignaba como su signo del zodíaco el nombre de la constelación en la cual se encontraba el Sol en su fecha de nacimiento. Por ejemplo, los nacidos entre el 21 de marzo y el 20 de abril serían del signo de Aries y eso hubiera estado muy bien hace 3000 años. Pero, realmente, hace mucho que ya no es así debido al movimiento de precesión del eje terrestre que, lenta pero constantemente, produce un cambio en las fechas de entrada y salida del Sol en cada constelación del zodíaco. A grandes rasgos, podemos decir que, actualmente, hay casi un mes de diferencia y que, en general, los que creen ser de Aries realmente tuvieron el Sol en Piscis en el momento de su nacimiento. Pero no es ahora el momento de insistir en explicar los errores y disparates de las supersticiones astrológicas. A modo de síntesis concretemos que, las necesidades de supervivencia llevaron al hombre a practicar la agricultura, y para ello fue necesario racionalizar el ciclo de estaciones cuya duración es de un año. Este período fue a su vez dividido en 12 intervalos llamados meses, siguiendo la cantidad de lunaciones que se cumplían en el mismo. Y así como que cada estación consta pues de 3 meses. El recorrido anual del Sol en la bóveda o cielo, también fue dividido en 12 partes identificadas cada una por una constelación que podía contener al Sol durante un mes. Y como las faenas exigían que el campesino supiera por sí mismo reconocer las épocas propicias para tal o cual actividad agrícola, este primitivo calendario sideral facilitó el reconocimiento de esas partes asociando sus constelaciones con los muchos mitos populares y sus personajes. La Unión Astronómica Internacional ha reconocido el criterio griego usado en cuanto a esta división zodiacal. A continuación presentamos algunos mitos asociados a cada constelación del zodíaco. Aries. Tauro. Géminis.
Cáncer. Leo. Virgo. We are anonymous. We are Libra. We do not forgive. We will not forget. Expect us. Escorpión. Sagitario. Capricornio. Acuario. Piscis. Ofiuco, que nunca fue incluida en el zodíaco para conservar así su división en 12 partes. Y así hemos llegado al final de esta presentación hecha con fines educativos por los docentes del Observatorio Astronómico UNUSA, profesores Fernando Gómez y Fernando Albornoz. Esperamos que haya sido de su agrado.